El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Este escrito de Ellen White, ya veis que nos estaba describiendo una situación que llegaría hasta el fin de los tiempos. Y ahora precisamente estamos en esa situación. ¿A qué texto os hacía referencia? Pues miradlo. Daniel 11, versículos del 40 al 45 nos dice: Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Sobre este texto hemos hablado muchísimas veces durante muchos años. Desde el famoso 11 de septiembre del 2001, esto se ha sucedido vez tras vez. No ha cesado y ahora está llegando a su clímax. Estamos en momentos de guerra realmente crudos, pero hay un propósito. Iremos contando esto detalladamente, pero esto es para reflexionar. Las profecías de Daniel 11, versículos finales, están a punto de cumplirse, del todo. Pero va a suceder algo, y explicaremos parte por parte todo esto. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Esto era de un libro de Profetas y Reyes. 1914 se escribió. Y sabéis, lo interesante es que desde entonces hasta ahora han habido 2 guerras mundiales y ahora estamos en esa tercera por partes, como decía el Papa Francisco ya entonces, sabiendo verdaderamente de qué hablaba. Pero se está llegando a un límite que va mucho más allá de lo que muchos podían llegar a imaginar. Y esto, el conflicto que estamos viviendo en esta época, no es poca cosa, porque es lo que va a encaminar todo hacia el final. El versículo 40 de Daniel 11 nos dice: Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Recordemos como en ese 11S hubo ese ataque que el profeta ve como del sur contra el norte. Todos vimos lo que pasó en esas torres gemelas, en el Pentágono. Ya sabemos que fue un ataque de falsa bandera, pero a los ojos del mundo era esto, y así se mostró al mundo entero. ¿Y qué aconteció entonces? Que Estados Unidos ya no se quedó quieto y tuvo carta blanca para hacer lo que quisiera. Juntó a algunos aliados y empezó a atacar países del rey del sur. Ya sabéis, los países islámicos. Causó estragos y veremos qué es lo que llegó a hacer y que estaba reflejado ya en estos textos. Pero una vez más nos vamos a dar cuenta que eso no terminó en esos años. Aún trae cola ahora, porque forma parte del mismo texto lo que está aconteciendo. Y preparémonos, porque al desglosarlo, versículo por versículo, nos daremos cuenta que muy pronto, pero que muy pronto estamos cerca del fin. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos.
Interesante que los movimientos finales serán rápidos. Ya veis todo lo que llega a describir. Ya pasaba en ese entonces, en los tiempos de Ellen White, en los tiempos ya de la parte final de su vida. Pero aún y así, ahora más que nunca. Pero todo se corresponde. Y lo más interesante, los últimos acontecimientos serán muy rápidos. ¿Y qué estamos presenciando? Que realmente es así. Si recordamos a partir del 11S, cuando se ataca a uno y el otro se vuelve, al menos aparentemente es así, sucedió que entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. La tierra gloriosa, todos sabemos, la zona de Israel, el actual Israel. Estados Unidos movió sus tropas, su gente militar hacia esa zona, precisamente para evitar ataques, posibles represalias contra Israel también, en consecuencia. La alianza entre Estados Unidos e Israel ya estaba plenamente consolidada. Pero sucedió algo. Dice que entran en esas tierras, el rey del norte, pero escapan de su mano Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Por tanto, no solo era el Israel, la zona concreta, sino las zonas de alrededor del actual Israel, lo que Israel en la actualidad está buscando un poco como el Gran Israel. ¿Y qué hizo el ejército de Estados Unidos? Atacar todos esos territorios. Pero hubo uno que quedó totalmente al margen: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Eso se corresponde, si comparáis un mapa antiguo con la actualidad, exactamente con Jordania. Y Jordania no recibió esos ataques, ni los ha recibido ni los va a recibir. ¿Por qué? Porque son aliados de Estados Unidos y también del papado. Una vez más, la profecía delante nuestro cumpliéndose. Se cumplió a partir del 2001 y se sigue cumpliendo ahora. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Review and Herald del 11 de febrero de 1904. ¿Estamos en tiempos de angustia? Verdaderamente sí. Y todo esto no va a cesar, porque de un modo u otro, por una cuestión u otra, la angustia sigue y va creciendo y no parará por el tiempo que queda, no parará. El texto, para continuar donde lo dejamos, analizando una vez más, hoy no leeremos uno, leeremos dos versículos. En Daniel 11 nos dice, a partir del versículo 42 y el 43, extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Aquí vemos implicado Egipto. Desde el 11S vimos cómo Egipto también tuvo consecuencias. Incluso recordemos las primaveras árabes, que ya sabemos cómo estuvieron motivadas, el por qué, todo eso lo presentamos ya hace tiempo. Egipto, ¿será la última vez en que llegó a sufrir algo? Seguramente volverá de nuevo a tener problemas. Recordad, Israel quiere hacer el gran Israel, y eso es para llegar también hasta el Nilo, con lo cual lo más seguro es que otra vez Egipto volverá a sufrir consecuencias de ese rey del norte atacando. Pero nos cita también Libia y Etiopía. Libia, lo vimos con Mohamed Gaddafi, sí, también recibió consecuencias. ¿Será la última vez? No lo sabemos. Aún siguen con problemas, no han levantado cabeza. Pero además nos cita Etiopía. Bíblicamente era lo que ahora en la actualidad sería Yemen. Y ya sabéis que el Yemen también recibió ataques, y actualmente el Yemen, con los hutíes, también participa de toda esta situación que está aconteciendo en estos precisos momentos en el Golfo Pérsico. Esta vez, de momento, se están frenando de entrar, pero dicen que esperan su momento adecuado. ¿Será así? No lo sabemos. Pero el Yemen hasta hace poco aún estaba recibiendo ataques. Seguramente puede ser que lo siga recibiendo y no nos enteramos, como tantas noticias que pasan y por desgracia no se terminan de citar. Pero sea como fuere, ya veis, todos los países que decían la profecía desde el 11S hasta nuestros días, les toca esto. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Y desde luego no somos conscientes de lo que nos espera. Cuando dice apenas sospechadas, es que no nos lo imaginamos lo suficiente. Y la verdad es que
tal como está el panorama mundial, ya estamos viendo que muchos lo están pasando muy mal, pero esto va a afectar a mucha más gente. Y esto será hasta prácticamente el retorno de Cristo. Vamos a mirar el texto que os decía. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Aún nos quedará un versículo por analizar, pero este es trascendental. Cuando nos habla de una situación tan complicada en la zona de Medio Oriente, como hemos visto en los anteriores textos, ahora nos habla de que llegará un momento en que habrá alguien, algo del Oriente, que va a molestar a este rey del norte, que lo va a atemorizar, pero no solo desde el norte o desde el Oriente, habrá Oriente y Norte, los dos. ¿Y qué hay? Miremos desde la perspectiva del profeta, zona de Palestina antigua, ahora conocido como Israel, toda esa inmediación de territorios. Al norte, ¿qué tenemos? Tenemos Turquía y tenemos Rusia. Algo vendrá desde allí que afectará de lleno a ese lugar. Pero también, ¿qué hay al oriente? Curiosamente, al oriente hay Irán. Y más allá, China. India también. Llegará un momento en que todo esto va a coincidir para que el rey del norte, cuando esté en esa zona, tenga problemas graves, sea atemorizado y se enfade tanto que salga para destruir y matar a muchos. Estamos ya en ese preámbulo, estamos en ese hecho, vamos camino de ello. Es cuestión de tiempo. Pero las profecías hace tanto tiempo escritas, 2600 años por Daniel, inspirado por Dios, lo está clavando todo a la perfección, porque vemos cómo se mueve todo. Próximamente analizaremos el versículo 45. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo. El libro Servicio Cristiano. Esto es lo que es más fácil de caer. Cuando se ve venir el gran problema, uy, qué mal, y nos hundimos. No, hemos de seguir adelante, porque la fortaleza está en Cristo. Y hay que seguir creyendo, no desanimarse, agarrarse de la fe y tener claro que sí, son tiempos tormentosos, como describían los textos, pero no estamos solos. Y además es el indicativo que Cristo vuelve muy pronto. Mirad precisamente lo que nos dice el versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí nos habla de este rey del norte, que plantaría sus tiendas reales. Esto se puede traducir como campamento militar, pero también como lugar de mando y de algo más, de realeza. ¿Y dónde? Entre los mares, mar Mediterráneo, mar Muerto. En medio, ¿qué hay? Ya sabéis, la tierra actualmente llamada Israel, pero en concreto en el monte glorioso y santo. Las traducciones, muchas de ellas dicen y el monte glorioso y santo, como si estuviera entre el mar Mediterráneo y el monte, Jerusalén. Pero la auténtica traducción, todo indica de que es en el monte glorioso y santo. Por tanto, en Jerusalén. ¿Dónde? Ya sabéis, el epicentro de todo, donde actualmente hay la famosa mezquita de la cúpula dorada, que tiene que desaparecer para levantarse el tercer templo de Jerusalén. Alguien se impondrá allí mismo. ¿Quién es el rey del norte? Conjunción, recordad, brazo espiritual y brazo militar, trabajando conjuntamente, Estados Unidos y Vaticano. Aparentemente con discrepancias, aún en la actualidad, pero sí o sí, trabajando conjuntamente desde hace ya bastantes años, como ha quedado demostrado. Y de eso hemos tratado muchas veces en conferencias. ¿Y qué sucederá? ¿Se instalarán allí? El papado, sobre todo. Algo va a acontecer en ese tercer templo que pasará a ser el centro de lo que es actualmente Vaticano en Roma. Y llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Sí, porque entonces sucede algo. Y ese algo, sí, persecución contra el pueblo de Dios a muerte. Pero viene algo mucho mejor después. ¿Y qué es? Es lo que veremos en el análisis del capítulo 12, versículo 1, que es la continuación.